Hacia el final del Mesozoico, en la era maastrichtiana del periodo Cretácico tardío, existía un grupo de animales que eran bastante diferentes a cualquier cosa viva hoy en día. Paredes reforzadas de piel, músculo y armadura, revestidas con placas resistentes y armadas con una cola flexible rematada con un enorme garrote. Eran los Ankylosaurus, el más grande de los cuales era Ankylosaurus, el tema del video de hoy. Ankylosaurus es uno de los dinosaurios más instantáneamente reconocibles y más comúnmente reconstruidos de todos. Y debido a su forma única y estilo de vida, ha encontrado su camino en muchos libros sobre paleontología y vida prehistórica. Lo que hace particularmente interesante al Ankylosaurus es el grado de conservación en algunos de los especímenes que se han descubierto hasta ahora. Los restos de estos dinosaurios nos dicen muchísimo sobre el estilo de vida y el comportamiento potencial del Ankylosaurus, que es lo que vamos a repasar en el video de hoy. Veremos cómo pasaba sus días este dinosaurio, qué comía, dónde vivía y cómo fue descubierto, entre otras cosas. Siéntate y relájate mientras te llevamos en un viaje a través del tiempo para descubrir al Ankylosaurus, la fortaleza errante de un dinosaurio. Ankylosaurus, en su nivel más básico, era un dinosaurio ornitisquio que se encontraba en el clado Thyreophora, un grupo que compartía con el Stegosaurus de espalda plateada y varios Thyreophorans basales, como el Scolidosaurus y el recientemente descubierto Jacopil. Ankylosauridae, la familia en la que se ha clasificado al Ankylosaurus, se divide en dos subfamilias distintas, Ankylosaurinae y Nodosauridae. Nuestro gigante blindado es, como podrías esperar, un miembro de la familia Ankylosaurinae, un grupo que contenía principalmente dinosaurios más grandes y más fuertemente blindados, que a menudo poseían armas impresionantes y letales al final de sus cuentos. Hasta el día de hoy, solo se conoce una especie de Ankylosaurus, Ankylosaurus magniventris, un dinosaurio que fue nombrado y descrito por primera vez en 1908 por el paleontólogo estadounidense Barnum Brown. Ankylosaurus magniventris, cuyo nombre se traduce aproximadamente al inglés como lagarto fusionado con un gran vientre, como resultado de su armadura y tamaño, probablemente fue el anquilosaurio más grande de todos. Se propone que midió entre 6 y 8 metros de longitud, desde su nariz hasta la punta de su cola en forma de masa. También se ha propuesto un peso de entre 5 y 8 toneladas. Un análogo moderno para tal animal podría ser el rinoceronte. Aunque carece de armadura corporal, este herbívoro cuadrúpedo y voluminoso es inmune a muchos depredadores debido a su tamaño y cuernos defensivos. Pero un rinoceronte adulto moderno habría pesado y medido menos de la mitad que un Ankylosaurus magnaventris. El Ankylosaurus era, en vida, un dinosaurio increíblemente voluminoso, con un cuerpo ancho y en forma de barril. Sus patas eran comparativamente cortas para un ornitisquian y la apariencia generalmente baja del dinosaurio y su cuerpo en forma de cúpula habrían contribuido al alto grado de defensa que podría permitirse. El cráneo del Ankylosaurus también era muy ancho, con una forma aproximada de triángulo, con 2 cuernos cortos sobresaliendo de cada lado por encima de las orejas. Debajo de estos se encontraban 2 cuernos más pequeños, apuntando hacia atrás hacia el cuerpo más ancho. Hacia la boca del animal había un pico duro,
utilizado para despojar la vegetación de helechos y arbustos que crecían a lo largo de las orillas de los ríos en las llanuras de inundación de América del Norte. Más adentro en la boca, el Ankylosaurus poseía filas de dientes bastante únicos. Estos dientes tenían forma de hoja, comprimidos lateralmente. Eran anormalmente altos para un herbívoro, pero muy pequeños en estatura. Esta estructura y ubicación significaba que el Ankylosaurus podía acomodar más dientes en su boca para una forma de alimentación más eficiente. Lo más impresionante del Ankylosaurus, así como de los demás Ankylosaurus, sin embargo, era la armadura. Este animal estaba cubierto de placas de armadura resistentes, conocidas como osteodermos. Estaban alineados en la cara y la cabeza, incluyendo los cuernos en la parte posterior del cráneo. Las regiones alrededor de las fosas nasales e incluso los párpados estaban blindados hasta cierto punto. La armadura continuaba a lo largo del cuello, con curvas en forma de arco de armadura, presentes en forma de bultos rugosos de hueso. Estos osteodermos luego se alineaban en la espalda en filas ordenadas, donde aumentaban de tamaño hacia el medio del torso del animal. Se presentaban osteodermos seleccionados en las patas, pero la parte inferior era relativamente suave. A lo largo de la cola, la armadura se volvía más delgada y los osteodermos más pequeños, hasta que llegaban a la punta de la cola. De hecho, la cola estaba compuesta por dos osteodermos masivos, formados estrechamente juntos, con una fila de más pequeños alineados en el medio del mazo de la cola. Hasta ahora solo se ha descubierto un mazo, pero este mide 60 centímetros de largo por 49 centímetros de ancho por 19 centímetros de alto. Se estima que el individuo del que provino esta cola no estaba completamente desarrollado y en realidad podría haber sido incluso más grande. Los tendones que mantenían unida la cola estaban osificados, lo que la fortalecía aún más y permitían al dinosaurio balancear el mazo de izquierda a derecha. Este mazo habría hecho del Ankylosaurus uno de los animales más peligrosos del Cretácico tardío y habría servido como arma para golpear las extremidades traseras de los grandes terópodos. Dado el peso y tamaño del mazo, así como la fuerza de los músculos detrás de él, es probable que el mazo hubiera podido romper huesos, infligiendo lesiones graves y permanentes en cualquier dinosaurio con la mala suerte de entrar en contacto con él cuando se balanceaba con toda su fuerza. Todas las osteodermos de este dinosaurio estaban cubiertas con una capa de queratina, el mismo material que compone las uñas humanas y los cuernos de los rinocerontes. Debido al tamaño y forma del Ankylosaurus, tenía pocos depredadores. Habría requerido una considerable coordinación y esfuerzo para derribar a un herbívoro de este tipo. La expedición que eventualmente resultaría en el descubrimiento del Ankylosaurus se realizó en 1906 por un hombre llamado Barnum Brown, un paleontólogo estadounidense de Kansas. Brown también es acreditado con el descubrimiento de los primeros especímenes de Tyrannosaurus rex en la misma formación que Ankylosaurus, Hell Creek, cerca de Gilbert Creek en Montana, Estados Unidos. La expedición, financiada por el Museo Americano de Historia Natural, permitió al equipo desenterrar suficientes huesos para tener una buena idea de cómo podría haber sido el dinosaurio en vida. Entre los restos recolectados de la expedición se encontraban el cráneo superior, 2 dientes, una serie de costillas,
parte del hombro y más de 30 osteodermos individuales que formaban las capas de armadura en la espalda del dinosaurio. Barnum Brown nombró más tarde al individuo, y Ankylosaurus fue presentado al mundo en sus informes y documentos de la expedición. El Museo Americano de Historia Natural llegó a la formación Scholar junto al río Red Deer en Alberta, Canadá, un par de años después, en 1910. Barnum Brown también lideró esta expedición, y una vez más resultó fructífera. Fue entonces cuando Brown descubrió la cola mencionada anteriormente, con el club adjunto, revolucionando lo que sabíamos sobre este dinosaurio y sus parientes inmediatos. Además de esto, esta vez se encontró un cráneo completo, así como costillas, vértebras y huesos de las extremidades anteriores y posteriores previamente desconocidos. Eso era todo lo que se sabía del dinosaurio hasta 1947, cuando los cazadores de fósiles estadounidenses Charles M. Sternberg y T. Potter Chamney descubrieron otro cráneo completo con un hueso de la mandíbula inferior adicional en las inmediaciones del segundo descubrimiento de Barnum. Este cráneo era mucho más grande que el espécimen anterior, lo que indica que los dinosaurios de Barnum no estaban completamente desarrollados, pero estaba en peor estado que los especímenes anteriores. Un segmento vertebral fue descubierto más tarde en los años 1960 en Hell Creek, y durante los años siguientes se encontraron dientes y osteodermos dispersos. Han sido descubiertos por una variedad de paleontólogos y cazadores de fósiles. Con el paso de los años, los detalles más finos de la ciencia que rodea al Ankylosaurus han sido objeto de escrutinio y debate. Muchos de los especímenes conocidos de Ankylosaurus no han sido descritos en gran detalle, principalmente debido a la naturaleza incompleta de los esqueletos y el momento en que fueron desenterrados. Ankylosaurus fue, sin duda, uno de los animales más espectaculares que jamás hayan evolucionado en el planeta Tierra. ¿Cómo logró entonces aparecer una criatura como esta en la escena durante el Cretácico tardío? La respuesta se puede rastrear hasta la investigación realizada por Victoria Arbour, una investigadora postdoctoral del Museo de Ciencias de Carolina del Norte. Cuando Arbour comenzó a estudiar anquilosaurios, se centró en la cola de anquilosaurio, que está compuesta por dos estructuras, conocidas como mango y perilla. La perilla es donde se encuentran los osteodermos, mientras que el mango es la pieza de cola vertebral que los soporta. Aunque la cola era flexible, en el sentido de que todo podía moverse de izquierda a derecha, el dinosaurio no podía mover las vértebras individuales. Como tal, Arbour miró a los anquilosaurios anteriores, a saber, Liaoningosaurus, Gobisaurus y Panacosaurus, para explorar diferentes rutas evolutivas. Victoria Arbour logró reducir la evolución de la cola a 3 caminos distintos, basándose en los otros dinosaurios que había estudiado. O bien, el nudo evolucionó primero, mientras que la cola se mantuvo flexible. El mango evolucionó primero, con el Ankylosaurus más antiguo poseyendo osteodermos de cola superpuestos. O ambas estructuras evolucionaron al mismo tiempo, donde habría habido una amplia variación en los tamaños de perillas y mangos. A principios del Cretácico, los anquilosaurios estaban evolucionando en colas flexibles, con las vértebras unidas entre sí. Parecía que la segunda teoría de Arbour era correcta. Los anquilosaurios con colas nudosas solo comenzaron a aparecer al final del Cretácico.
Los anquilosaurios desarrollaron su armadura y clubes de cola en respuesta a la evolución de los depredadores más grandes en la región en la que vivían. Todos los dinosaurios Tiridophora descienden de un grupo de pequeños Ornithischians, quienes habrían cohabitado las llanuras de inundación del Jurásico con depredadores terópodos igualmente pequeños. A medida que los terópodos evolucionaban a un tamaño más grande y fuerza para explotar la creciente abundancia en fuentes de alimento, los tireóforos necesitaban evolucionar para protegerse. Como tal, algunos de ellos se ramificaron en los estegosaurios, herbívoros pesados con placas en sus espaldas y picos en sus colas. Otros adoptaron una postura más defensiva, convirtiéndose en el anquilosaurio. Tanto los notosauridos como los anquilosauridos, para protegerse contra los dientes afilados y las mandíbulas trituradoras de los grandes terópodos, la piel en las espaldas de los anquilosaurios se osificó en hueso endurecido y queratina, creando una pared de defensa casi impermeable contra las armas más duras de la naturaleza. Como si la defensa ya no fuera suficiente, algunos anquilosaurios habrían pasado al ataque con sus masas, convirtiéndolos en un objetivo extremadamente difícil, incluso para el terópodo mejor equipado. Aunque nada parecido a un anquilosaurio existe en el siglo XXI, no es el único animal que ha explotado este nicho ecológico y plan corporal a lo largo de los anales de la prehistoria. En la época del Pleistoceno del Cenozoico, aproximadamente al mismo tiempo que nuestros primeros antepasados comenzaban a extenderse por todo el globo, existían antiguos parientes del armadillo moderno en las llanuras de Sudamérica. Estos enormes mamíferos, conocidos como gliptodontes, eran sorprendentemente similares a los anquilosaurios. Patas cortas, colas largas equipadas con picos o mazas, con cuerpos grandes encerrados en espectaculares caparazones para mantener al portador a salvo de daños. Todo esto alimentaba las similitudes. Estos animales vivían en praderas y llanuras en lo que un día se convertiría en los dramáticos paisajes de Brasil y Argentina, y habrían utilizado sus armas para defenderse de aves del terror o gatos con dientes de sable. Esto es posible a través de un proceso conocido como evolución convergente. Esto ocurre cuando dos grupos de animales no relacionados evolucionan el mismo plan corporal básico y adaptaciones para enfrentar un ambiente o fuente de alimento similar. Hoy en día se pueden encontrar muchos ejemplos en todo el mundo. Los pangolines y los osos hormigueros son muy similares entre sí. Sin embargo, no están relacionados de ninguna manera y no se encuentran en las mismas áreas. Las ballenas y delfines modernos comparten casi el mismo plan corporal que algunos de los ictiosaurios mesozoicos que prosperaron en los mares durante la época de los dinosaurios, mientras que los murciélagos aparecieron en el cielo mucho después de que las aves y los pterosaurios habían desarrollado el vuelo propulsado con el plan corporal de los vertebrados. El Ankylosaurus fue una de las muchas especies de dinosaurios icónicos, nativo de la formación Hell Creek en la etapa maastrichtiana del Cretácico tardío. La última sección del Mesozoico, antes de que los dinosaurios y otros reptiles gigantes del mundo se estrellaran en la extinción. El Ankylosaurus es conocido principalmente por Montana, pero se desenterraron especímenes posteriores en varios puntos de Wyoming. El rango del dinosaurio se extiende hacia el norte hasta Canadá, con descubrimientos dispersos realizados en partes de Alberta y Saskatchewan.
Debido al hecho de que los fósiles de Ankylosaurus solo se descubren ocasionalmente, los paleontólogos tienen razones para creer que en vida el dinosaurio era raro, posiblemente viajando solo. Otra razón para la escasez del dinosaurio en el registro fósil es que puede haber preferido ambientes de alta altitud, quizás en las colinas o montañas de la formación Hell Creek. Esto habría significado que el dinosaurio era menos probable que se fosilizara, ya que habría habido poco sedimento para cubrir al animal a su muerte. Sin embargo, es posible que Ankylosaurus no haya estado totalmente limitado a las tierras altas. Los ambientes de Hell Creek eran diversos. Hacia las colinas prosperaban bosques ricos y áreas rocosas, mientras que cerca de la costa de la vía marítima interior occidental, que atravesaba gran parte de América del Norte, predominaban las tierras bajas costeras, acantilados, marismas y llanuras de inundación. Areniscas y lutitas ricas constituían el sedimento de estas regiones, donde se han encontrado los fósiles de los dinosaurios, y ayudaron a los científicos a entender más sobre cómo era el ambiente. El clima era cálido y la lluvia era común, y el clima subtropical llevó a desastres naturales frecuentes que habrían causado incendios forestales en toda la Tierra. El contenido de plantas en el dominio de Ankylosaurus era rico y diverso. Las plantas de floración temprana pueden haber formado prados a través de las tierras altas ondulantes y las caras de las montañas, y los bosques de coníferas se elevaban muy por encima del nivel del suelo. Helechos y cícadas cubrían el suelo del bosque, que habría sido interrumpido por arroyos y ríos que atravesaban la tierra, todos alimentando el mar interior del oeste. Varios otros dinosaurios icónicos y universalmente conocidos compartieron la tierra con Ankylosaurus de un gran número de familias y clados. El Pachycephalosaurus de cabeza abovedada habría sido una vista común en las laderas de las montañas y en las cimas de las colinas, y potencialmente enormes manadas de Triceratops y Taurosaurus, los ceratopsianos con volantes similares a los rinocerontes, se extendían por las llanuras aluviales. El propio rey lagarto tirano, Tyrannosaurus rex, era el depredador más grande y poderoso de la región. Uno de los únicos dinosaurios capaces de enfrentarse a un Ankylosaurus adulto y salir victorioso. Otros terópodos incluían a los Ornithomimosaurs, Struthiomimus y Ornithomimus, mientras que en otra parte de Hell Creek, el gran Dromaeosaurio Dakodaraptor estaba prosperando. Era una vasta y única extensión de tierra, llena de algunos de los animales más impresionantes que jamás han caminado sobre la tierra. Ankylosaurus era solo una pieza del rompecabezas. Ankylosaurus no era un dinosaurio particularmente alto, y con su cuello inflexible y baja estatura, solo habría podido explotar fuentes de alimentos cerca del suelo. Esto no era un problema para nuestro gigante blindado, y en las altitudes más altas de Hell Creek, habría tenido poca competencia por las abundantes fuentes de alimentos que crecen en las laderas de las montañas y las cimas de las colinas. Las cícadas y helechos habrían sido una comida favorita para estos voluminosos herbívoros, quienes, con sus picos duros y muchos dientes en forma de hoja, habrían podido despojar fácilmente la vegetación de las ramas y tallos. Mientras que el Ankylosaurus ocupaba un nicho similar al de los gigantes herbívoros de la actualidad, que podrían vivir en las praderas y llanuras de la África actual. No se cree que su estilo de vida haya sido comparable al de ellos.
Los elefantes de la actualidad, por ejemplo, son famosos por su papel como ingenieros del ecosistema, animales que son capaces de cambiar la tierra a su alrededor para ayudarles a sobrevivir. Los elefantes de bosque y sabana africanos derribarán árboles enteros para despojarlos de su corteza y comerla. Se pensaba que el Ankylosaurus, a pesar de su fuerza, no podía derribar árboles debido a su bajo centro de gravedad. Además, no le habría resultado fácil consumir la corteza. Sus pequeños dientes, así como las estructuras de su pico, indicaban que este era un dinosaurio equipado para despojar y consumir materia vegetal suave, no corteza áspera. Aunque el Ankylosaurus tenía depredadores, no habría sido fácil derribar uno. Probablemente el Tyrannosaurus fue el único dinosaurio de Hell Creek capaz de hacerlo, y no habría tomado mucho para que el tanque herbívoro aplastara uno de sus huesos de la pierna con su cola de club. El Tyrannosaurus tenía una inmensa fuerza de mordida, capaz de morder con entre 8 a 14.000 libras de fuerza, con sus enormes mandíbulas y dientes como dagas. Mientras que el Ankylosaurus estaba bien posicionado para romper un hueso o desviar un ataque, el Tyrannosaurus podría haber logrado una victoria rápida si pudiera morder el cuello del herbívoro o voltearlo para llegar a la parte inferior más suave. Es probable que, en ocasiones, las peleas entre las dos especies hubieran durado mucho tiempo, con cada dinosaurio teniendo que cronometrar su ataque perfectamente para obtener la ventaja. Un movimiento en falso podría haber sido letal para cualquiera de las partes. Tampoco podemos descartar que el Ankylosaurus pudo haber usado su impresionante armamento para luchar con congéneres por el derecho a un cierto tramo de territorio o el derecho a aparearse con una hembra. Estas batallas podrían haber sido tanto letales como impresionantes, con gigantescos machos intercambiando golpes en los bosques y colinas de Hell Creek, golpeando sus enormes masas en los flancos de la oposición, con probablemente devastadoras consecuencias para el combatiente perdedor. Se han observado peleas de este tipo entre mamíferos con pezuñas en tiempos modernos, con criaturas como las ovejas de cuernos grandes y los bueyes almizcleros chocando sus cuernos en una violenta e inquietante demostración de fuerza. Ankylosaurus, como todos sus contemporáneos en la edad maastrichtiana del período Cretácico, vieron su mundo literalmente derrumbarse cuando el impacto del asteroide Chicxulub significó un destino ardiente y cubierto de cenizas para todos los dinosaurios no aviares que quedaban en la Tierra hace 66 millones de años. El cielo se oscureció con nubes de ceniza espesa. Los meteoritos llovieron desde el cielo y las densas nubes de humo asfixiaron a millones y millones de organismos. Mientras que cualquier cosa en las inmediaciones del asteroide fue frita instantáneamente, tomó la mayor parte de un año para que el evento de extinción eliminara al resto de sus víctimas, y fue una muerte lenta y dolorosa para muchas de las especies involucradas. El Ankylosaurus, en ausencia de la materia vegetal que habría sido quemada o cubierta de cenizas por el impacto, habría sido uno de los primeros en desaparecer. Una vez que la materia vegetal de la Tierra se volvió incomestible, todos los herbívoros habrían muerto. Una vez que los cadáveres de los herbívoros fueron consumidos o se pudrieron, los carnívoros más grandes se quedaron sin comida, y ellos también se extinguieron. Para el final del evento de extinción del Cretácico, casi 3/4 de todos los organismos en la Tierra se habían ido, y Ankylosaurus, junto con todos los demás dinosaurios no aviares, se extinguieron. También se habían ido los grandes reptiles del mar, los mosasaurios y los plesiosaurios.
y los asombrosos reptiles del aire, los pterosaurios. En su lugar creció nueva vida, los mamíferos. Preparados para tomar el control del Cenozoico, los pequeños mamíferos que una vez vivieron a la sombra de gigantes fueron los herederos de la nueva Tierra en calentamiento. Cuando las cenizas se disiparon y la vida vegetal recuperó su posición en el globo, una plétora de nuevas criaturas se arrastraron, revolotearon, balancearon y corrieron a través de los bosques y llanuras de un mundo donde una vez vagaban gigantes. Debido a su forma única e impresionante, es fácil ver por qué el Ankylosaurus es un dinosaurio tan popular y bien documentado, tanto en medios populares como de nicho. Sin embargo, la apariencia del famoso dinosaurio no siempre ha sido bien comprendida. Cuando se descubrió por primera vez el dinosaurio, no se sabía que poseía la icónica cola en forma de masa. Como tal, las primeras representaciones de Ankylosaurus lo muestran sin esa característica. Además, generalmente se muestra al dinosaurio arrastrando su cola por el suelo, mientras caminaba o estaba de pie, algo que ha sucedido con muchos ornitisquios grandes en el pasado, como Stegosaurus y Triceratops, antes de que los paleontólogos entendieran la verdadera forma de estos animales con sus colas extendidas horizontalmente detrás de ellos. Muchas representaciones de Ankylosaurus también muestran al dinosaurio con grandes picos puntiagudos, sobresaliendo en filas a lo largo de sus flancos. Mientras que esto estaba presente en muchos anquilosaurios notosauridos, como Edmontonia o Notosaurus, estaban completamente ausentes en Ankylosaurus y sus parientes inmediatos. La armadura estaba presente en el flanco del animal, seguro, pero en forma de osteodermos duros y abovedados en lugar de picos afilados y sobresalientes. Por el contrario, algunos nodosaurios han sido representados anteriormente con colas en forma de masa, mientras que esto era una especialidad única para Ankylosaurus y los dinosaurios anquilosauridos más grandes y posteriores. Las primeras representaciones del dinosaurio también lo mostraban con una espalda fuertemente abovedada y curvada, algo que en realidad no existía. En cambio, Ankylosaurus mantenía su cuerpo completamente horizontal. La cabeza, el cuello, la espalda y la cola estaban prácticamente al mismo nivel entre sí, y las cuatro patas cortas mantenían el cuerpo cerca del suelo en lugar de elevado. Por lo tanto, no es sorprendente que Ankylosaurus haya encontrado su camino en muchos libros, películas, programas de televisión y otros medios sobre dinosaurios. Es un tema popular para ser pintado por paleoartistas, tanto profesionales como aficionados, debido a su forma interesante y popularidad. Con el paso de los años, estas representaciones se vuelven cada vez más precisas frente a la ciencia moderna, y el dinosaurio a menudo ha sido representado deambulando pacíficamente por las tierras altas de Montana en el Cretácico, en lugar de estar en combate con tiranosaurus como en muchas recreaciones antiguas. Sería casi imposible encontrar un libro de dinosaurios, de hecho o ficción, que no mencione a Ankylosaurus, o al menos al grupo más amplio de anquilosaurios, refiriéndose a ellos como tanques blindados, explicando el uso de su impresionante cola. Como es el caso con muchos dinosaurios populares o bien conocidos, Ankylosaurus se ha encontrado previamente a merced de la franquicia de Jurassic World. Se muestra a lo largo de la franquicia de películas, tanto peleando con congéneres y depredadores, como huyendo de una erupción volcánica en la segunda entrega, Jurassic World: Reino Caído. Los dinosaurios en la serie de películas sufren las mismas inexactitudes con los osteodermos y la armadura.
El Ankylosaurus en Jurassic World carece completamente de armadura abovedada y redondeada, y en su lugar está cubierto de filas y filas de puntiagudas espinas. Esto concuerda con la tendencia general de las películas de alterar la apariencia de los dinosaurios para hacerlos parecer más agresivos o similares a monstruos de películas. Además, las patas del dinosaurio de la película son más largas que las del animal real y están más extendidas hacia los lados como un lagarto. Finalmente, se muestra en numerosas ocasiones que huye del peligro, algo que, dado el peso del animal, la longitud de sus patas y su estatura general, sería imposible. En vida, probablemente el Ankylosaurus solo podría lograr un trote enérgico a su máxima velocidad. Sin embargo, parece que estamos en algo así como un segundo renacimiento de los dinosaurios. Nuestra comprensión sobre estos increíbles animales está cambiando y se está volviendo cada vez más común ver representaciones actualizadas de dinosaurios populares en los medios. Con nuevos programas como Planeta Prehistórico que muestran a estos animales por lo que realmente eran, quién sabe cómo puede cambiar la percepción del público sobre estos reptiles extintos en los tiempos por venir. Un poco más de 20 géneros diferentes de dinosaurio anquilosaurio existen dentro de la familia Ankylosauridae. Los primeros de estos animales aparecieron en escena hace poco más de 135 millones de años, mientras que los últimos desaparecieron cuando el asteroide impactó hace 66 millones de años. La mayoría de los dinosaurios en la familia eran grandes y todos estaban fuertemente blindados, con los clásicos dientes en forma de hoja mostrados en Ankylosaurus. Los osteodermos en la piel del dinosaurio eran todos redondeados y abovedados, y muchos de ellos poseían armas similares a un garrote en el extremo de la cola. Los anquilosaurios existían en poblaciones escasas en toda América del Norte, Europa y Asia, restringidos principalmente al hemisferio norte. El pariente más cercano del Ankylosaurus era el muy similar Anodontosaurus, conocido por la formación del cañón en Alberta. Descubierto en 1928, su nombre se traduce a lagarto sin dientes en inglés del griego antiguo. Esto se debió a daños por compresión dentro del sedimento fósil, lo que eliminó los dientes del espécimen conocido. El dinosaurio se habría parecido mucho al Ankylosaurus. Era un herbívoro de escuadrón de 5 metros de largo, con un gran club de cola y osteodermos resistentes. También muy estrechamente relacionado, y quizás el segundo dinosaurio más conocido de la familia, estaba Euclocephalus, otro pariente canadiense. De hecho, algunos de estos dinosaurios son tan similares entre sí que los científicos han dedicado considerable tiempo tratando de demostrar que los especímenes de Ankylosaurus, Anapilosaurus y Euplocephalus son en realidad miembros de sus propios géneros distintos, y no todos son iguales. Entre los otros dinosaurios famosos dentro de la familia Ankylosauridae estaban Sichania, un animal más pequeño de Mongolia con osteodermos de forma cónica, Panacosaurus, un anquilosaurio chino que estaba mucho más ligeramente construido que sus contemporáneos, y Gobisaurus, un anquilosaurio basal conocido del desierto de Gobi. La familia también estaba compuesta por varios especímenes que desafían todo lo que supuestamente sabemos sobre los anquilosáuridos, incluyendo el extraño Liaoningosaurus de la provincia de Liaoning en China. Este pequeño anquilosaurio poseía una armadura mucho más básica que sus primos, y se cree que vivía en y alrededor de los ríos, buceando tras los peces para su alimento en los bosques subtropicales de la formación Ixiang.
Suena más extraño que la ficción cuando consideras que sus parientes más cercanos son gigantescas criaturas torpes que se alimentaban de helechos y cícadas, pero es completamente real. Ankylosaurus fue solo una de varias criaturas asombrosas que habitaban la Tierra, hacia el final del período Cretácico. Para cuando los dinosaurios estaban presentes en la escena, sus contemporáneos se habían ramificado en todo tipo de animales asombrosos, cuyas líneas de descendencia fueron trágicamente interrumpidas por el inminente desastre que se cernía sobre ellos desde el cielo. Ankylosaurus, a pesar de su aparente familiaridad con aquellos de nosotros que sabemos sobre dinosaurios, es un animal seriamente extraño. Sus defensas estaban entre las mejores de cualquier vertebrado que haya evolucionado jamás. Su armamento era capaz de derribar a uno de los animales más poderosos que jamás hayan vivido. Y su forma y figura general no se parece a nada que esté vivo hoy en día. Qué pena es, entonces, que tal animal se haya perdido en los anales del tiempo. Quizás con futuras excavaciones y descubrimientos llegaremos a conocer aún más sobre este asombroso dinosaurio y se desbloqueará para la ciencia una imagen aún más clara de cómo era y cómo vivía.